La diabetes en personas con obesidad. Mi nombre es Andrea Paulina Jiménez Soto. Selección y delimitación del tema de investigación. Tema de investigación: diabetes en personas con obesidad en el Hospital Clínica del ISSSTE de la Ciudad de México. Problemática: la diabetes es una enfermedad que afecta a las personas con obesidad, con hipertensión o enfermedades cardiovasculares, personas con los triglicéridos y de colesterol, personas que no hacen actividad física, personas mayores de 40 años, personas con antediabetes, mujeres que hayan tenido diabetes gestacional o que hayan tenido niños que nacieron de 4 kilos o menos de 2.5 kilogramos, y personas que llevan un estilo de alimentación saludable. Población de estudio: personas de la clínica número de ISSSTE. Lugar: Ciudad de Estudio, Ciudad de México, México, Alcaldía Venustiano Carranza. Año de estudio 2021. De la investigación 1 mes y medio. Delimitación conceptual. Características de la diabetes. Características de la obesidad. Dieta correcta para tratar la diabetes. ¿Por qué la diabetes se asocia con obesidad? Frecuencia de la diabetes en hombres con obesidad y mujeres con obesidad. Niveles de glucosa en la sangre que debe tener un diabético. Lípidos y carbohidratos perjudiciales en la diabetes y la obesidad. De la diabetes. Tratamiento médico para controlar la diabetes, coma diabético. Planteamiento del problema. ¿Cuáles son los elementos de explicación del problema? Diabetes en personas con obesidad. 2. Definición del problema. Diabetes. La diabetes es una enfermedad de glucosa, azúcar de la sangre están muy altos. Obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, de alta prevalencia, que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, de una disminución de la calidad de vida y de un incremento de la mortalidad. 3. Fracción del problema. Únicamente del tema de investigación es aprender sin investigar otras enfermedades aunque se relacionen. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? El riesgo de desarrollar diabetes aumenta progresivamente tanto en hombres como en mujeres con la cantidad de exceso de peso. El alarmante aumento de la prevalencia mundial de diabetes tipo 2, especialmente en países en vías de desarrollo entre las minorías étnicas y los niños, parece estar principalmente relacionado con el sobrepeso y obesidad. Obesidad y diabetes tipo 2. Sin embargo, no siempre van unidas. No todo el que tiene sobrepeso o es obeso desarrolla diabetes. No todo el que tiene diabetes tipo 2 está obeso. ¿Cuál es la situación actual? La epidemia de obesidad causante del aumento de la diabetes está impulsada en gran parte por dos tendencias que van de la mano. Un cambio en hábitos alimentarios de la población, aumento del consumo de alimentos con un denso contenido energético, ricos en grasas saturadas, azúcares y sal, y la reducción de la actividad física. Entre el 30 y el 60% del nivel mínimo recomendado de actividad física, como por ejemplo caminar durante 30 minutos al día. Se considera que un adulto está en sobrepeso si tiene un índice de masa corporal de entre los 29.9 kilogramos entre metro cuadrado, y es obeso si posee un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos entre metro. Algunas investigaciones han demostrado una sólida relación entre el sobrepeso y la diabetes. De este modo, el aumento del índice de masa corporal se asocia con un mayor riesgo de sufrir diabetes o fiable de sufrir esta enfermedad. ¿Cuál es la relevancia del problema? La relevancia que tiene el problema es que con esta investigación ayuda a comprender mejor el contexto de la diabetes en las personas con obesidad y también a conocer claramente cuáles son las consecuencias de la diabetes y cómo afectan a las personas con obesidad. Justificación. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. Produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina, o no la usa adecuada, se queda en la sangre y no llega a las células. Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, pesar demasiado. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa y el agua en el cuerpo. Ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considere según su estatura. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son las características de la diabetes? ¿Cuáles son las características de la obesidad? ¿Cuál es la dieta correcta para tratar la diabetes? ¿Por qué la diabetes se asocia con la obesidad? Hombres con obesidad. Objetivos de investigación.
Investigar en varias fuentes confiables sobre las características de la diabetes. Investigar en varias fuentes confiables las características de la obesidad. Por medio de una investigación exhaustiva, explicar cuál debe ser la dieta correcta para tratar la diabetes. Explicar claramente por qué la diabetes se asocia con indicar si la diabetes se da más en mujeres con obesidad, en hombres con obesidad o si se da a los dos por igual. Indicar cuál es de glucosa en la sangre que debe tener un diabético. Analizar y determinar por qué los lípidos y los carbohidratos son perjudiciales en la diabetes y la obesidad. Explicar los síntomas de la diabetes. Determinar cuál es el tratamiento médico para controlar la diabetes. Investigar en varias fuentes confiables qué es un coma diabético. Marco teórico y conceptual. Características de la diabetes. Mori, 2016. Explica de acuerdo al tipo de diabetes que hay. Mellitus tipo 1. Este tipo de diabetes es caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, es decir, la de insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir. A estos pacientes se les denomina insulinodependiente. En la actualidad aún se desconoce la causa de uno, lo cual aún no se puede prevenir de manera responsable. Diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus no insulino dependiente tipo 2 representa el 90 al 90% de todos los pacientes con diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 2 es un grupo de trastornos con complejas anormalidades metabólicas. Estas incluyen elevada producción de glucosa por el hígado, deficiente secreción de insulina por el páncreas y sobrerespuesta del organismo hacia la insulina. Diabetes gestacional, caracterizada por la elevación de la glucosa que aparece en el curso del embarazo. Se asocia a mayor riesgo en el embarazo y a la hora del parto. Otro factor es de presentar diabetes clínica después de haber dado a luz. 60% de probabilidad después de 15 años. La diabetes gestacional puede desaparecer al término del embarazo o persistir como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica. En la mayoría no presenta síntomas, solo la elevación de los valores de glucosa en sangre. Por otro lado, Diabelife, sin fecha, explica otras características de la diabetes de manera. Cuando no hay acción de la insulina, la glucosa no puede ingresar. Entonces, esta se acumula en la sangre y supera los niveles anormales, generando hiperglucemia y glucosuria, azúcar en sangre y orina respectivamente. Las razones de por qué las células no pueden recibir los nutrientes necesarios para funcionar adecuadamente son los siguientes. Producción insuficiente de insulina, la falta absoluta de ella. Falta de respuesta de las células a la insulina, aunque ésta se produzca normalmente. Sobre este último punto, a pesar de que haya niveles adecuados de insulina, las células no resisten a que ésta actúe sobre ellas. Resistencia a la insulina es la causa más común de diabetes. Características de la obesidad. Moral García Redondo Espejo 2008 explican las características de la obesidad de acuerdo al tipo de obesidad que hay. Obesidad androide o central o abdominal, en forma de manzana. El exceso de grasa se localiza preferentemente en la de dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general. Obesidad ginoide o periférica, en forma de pera. La grasa se acumula básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se relaciona principalmente con problemas de retorno venoso y con artrosis de rodilla, genoartrosis. Obesidad de distribución homogénea. Es aquella en la que el exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo. Por otro lado, Sánchez explica la característica principal de la obesidad. La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de peso debido a un aumento considerable de reservas adiposas del cuerpo. Dieta correcta para tratar la diabetes. Medline Plus, sin fecha, explica la dieta correcta para tratar la diabetes. Incluye limitar alimentos con altos contenidos de azúcar, comer porciones pequeñas a lo largo del día, prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume, una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales, comer menos grasas, limitar el consumo de alcohol. La diabetes asociada con la obesidad. iHealth 2017 explica a continuación la asociación de la diabetes con la obesidad. En el caso de las personas obesas, el riesgo de diabetes es 3 veces mayor al de las personas que no tienen obesidad. ¿Qué relación podemos establecer entre la obesidad y la diabetes? Cuanto más elevado es el sobrepeso, más elevada es la cantidad de grasa en el organismo. Efectivamente, la grasa proporciona energía al músculo en detrimento de la glucosa, lo que provoca un aumento de la glucemia. El páncreas secreta insulina en exceso para incluir elevada cantidad de glucemia, lo que conlleva un estancamiento de este último.
que no es capaz de producir suficiente insulina. La insulina ya no puede regular la glucemia, se produce la hiperglucemia y también se desarrolla la diabetes. Por tanto, en el caso de las personas obesas, la diabetes es consecuencia del exceso. Frecuencia de la diabetes en hombres con obesidad y mujeres con obesidad. Infosalud 2019 indica la frecuencia de diabetes en hombres con obesidad y en mujeres con obesidad. Para la población de estudio en su conjunto, la prevalencia de prediabetes fue el 20.2%, hombres 23.6% y mujeres 17.1% y 5.4% mujeres 3.7%. La presencia de prediabetes varió de 4.4% en sujetos masculinos de 6 a mayores de 10 años de edad, a 40.4% en mayores de 70 años, mientras que en mujeres varió de 4.8% a 42.3% en esos mismos grupos de edad. Niveles de glucosa en la sangre debe tener. Social Diabetes 2018 indica los niveles de glucosa en la sangre que un diabético debe tener. Si tienes diabetes, tus niveles de glucosa antes de comer basal deberían estar entre 80 y después de comer postprandial debería ser menor a 180 miligramos entre DL. Estos números son referenciales, ya con el tiempo que rangos funcionan específicamente para ti y tu diabetes. Recuerda que mantenerte en rango evita hipo e hiperglucemias que podrían causar complicaciones más complejas. Por ejemplo, cuando los niveles de glucosa están demasiado elevados durante mucho tiempo, incluso años, causan inflamación de los vasos sanguíneos y nervios, pudiendo llegar junto con otros factores a neuropatías diabéticas. Lípidos y diabetes. Watch Ferre et al. 2017 explican por qué las grasas son malas en la diabetes. El consumo de los alimentos saturados y de origen animal se asocia a un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2. Concretamente, el consumo de mantequilla rica en ácidos grasos saturados y trans se ha relacionado con un riesgo más elevado de padecer este riesgo. Colgate sin fecha explica por qué los carbohidratos son malos para la diabetes. Los carbohidratos aumentan los niveles de glucosa en la sangre, directamente relacionada con el sobrepeso. El mayor factor de riesgo de la diabetes y la obesidad se debe a que se ingieren calorías de cualquier fuente de alimentos. Obesidad. Díaz Urbina et al. 18 explican por qué los lípidos son malos para la obesidad. El consumo excesivo de alimentos con alto contenido de grasa se ha asociado con el incremento de la obesidad. Los efectos fisiológicos y metabólicos del consumo de dietas altas en grasa han ido estudiados extensamente. Sin embargo, los mecanismos conducidos al desarrollo de la obesidad pueden explorar en menor medida. En Colombia sin fecha explica por qué los carbohidratos son malos en la obesidad. Una fuente importante de azúcares son los refrescos, a incrementar los factores de riesgo cardiovascular. Esto sucede mediante 4 mecanismos: el aumento calórico directo, la estimulación del apetito, los de jarabe de maíz rico en fructosa y el reemplazo de estas bebidas por otros alimentos. Síntomas de la diabetes. Mayo Clinic sin fecha explica diabetes: aumento de la sed y de la misión, fatiga, visión borrosa, pérdida de peso inesperada, aumento de inflamadas, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies. Tratamiento médico para controlar la diabetes. Medline Plus. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan tomar insulina para controlar su azúcar en la sangre. Algunas personas con diabetes tipo 2 pueden completar actividad física, pero para otros un plan de alimentación para diabéticos y el ejercicio no son suficientes, por lo que deben tomar medicamentos para la diabetes. El tratamiento depende del tipo de diabetes, actividades diarias, costos de los medicamentos y otras afecciones de salud. Coma diabético. Muñoz Retana 2018 explica que el diabético es una enfermedad grave que transcurre como una complicación de la diabetes tipo 2 y que se caracteriza por los niveles extremadamente de glucosa en la sangre. Por otro lado, Mayo Clinic sí explica de otra manera el coma diabético. Un coma diabético es una complicación de la diabetes que provoca pérdidas del conocimiento y es potencialmente fácil. Hiperglicemia o un nivel demasiado bajo de azúcar en sangre, hipoglucemia, pueden ocasionar un coma diabético. Hipótesis. Las personas con obesidad son más. La dieta correcta ayuda a tratar la diabetes y la obesidad. Si un diabético mantiene estables sus niveles de glucosa en la sangre, no corre el riesgo de sufrir un coma diabético. Los alimentos altos en azúcares y lípidos producen diabetes y obesidad. Un tratamiento médico ayuda a controlar la diabetes. Variable. Dientes. Edad en la que se presenta la diabetes y obesidad. Hábitos que deben tener las personas para no sufrir diabetes y obesidad.
Sexo de nacimiento en el que principalmente se presenta la obesidad, en el que se presenta la diabetes y la obesidad. País principal con más casos de diabetes y obesidad. Justifica el estudio de investigación. El diseño de estudio que se usará es por el alcance del estudio y se usará el descriptivo, con el fin de que solo se describa el problema sin la necesidad de hacer un experimento para obtener resultados. Como se sabe, este diseño de investigación solo pretende describir la situación de una variable, y la variable que se describirá del tema, la diabetes en personas con obesidad, es la etapa en la que se presenta la diabetes y la obesidad. Es posible que se relacione con otras variables, pero la que únicamente se centrará y se no. Por supuesto que se comprobarán las hipótesis si son verdaderas o falsas. Población a la que se dirige el estudio y selección del espacio muestral. Son las personas de la clínica sin número de edad en Avenida del Taller 611, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15.900, Ciudad de México, Ciudad de México. Solo se obtendrán datos e información de las personas que trabajan en la clínica y no los pacientes con el fin de no molestarlos. De personas que atienden a los pacientes, que es la población, son 20 aproximadamente, y el número de la muestra que se dará el estudio son a 10 personas. Por lo tanto, se espera obtener datos e información de ese número de elaboración del diseño de los instrumentos para la recolección de datos. La entrevista. Preguntas de la entrevista. ¿Por qué la diabetes y la obesidad se relacionan? ¿Existe una dieta específica para tratar la diabetes y la obesidad? ¿Y cuáles son? ¿Un tratamiento médico es indispensable para el control de la diabetes y por qué? ¿Por qué los alimentos altos en azúcares y grasas son perjudiciales para la diabetes y la obesidad? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan cuando tiene uno diabetes? ¿La diabetes en mujeres o iguales los dos? ¿Cuál es la edad en la que la diabetes y la obesidad se presenta? ¿La diabetes es más frecuente en personas con obesidad y por qué? ¿Cuáles son los medicamentos específicos para el control de la diabetes? ¿Por qué una persona con diabetes debe mantener estables sus niveles de glucosa en la sangre? ¿Cuáles son los hábitos alimentarios que deben tener las personas para que no tengan diabetes y obesidad? ¿Cuál es la etapa del desarrollo humano principal en la que se presentan la diabetes y la obesidad? Cuestionario. Preguntas del cuestionario. Marca tu sexo. Femenino. ¿La dieta correcta ayuda a tratar la diabetes y la obesidad? Sí. ¿No? No lo sé. ¿Un tratamiento médico ayuda al control de la diabetes? Sí. ¿No? No lo sé. ¿Cuáles son los hábitos alimentarios que deben tener las personas para que no tengan diabetes y obesidad? Comer frutas, verduras, tomar agua natural y evitar el exceso de los alimentos ricos en azúcares y en grasas. No lo sé. ¿Cuál crees que sea la etapa del desarrollo humano principal en la que se presenta la diabetes y la obesidad? Fase prenatal, embarazo, infancia, años de edad, niñez, 6 a 12 años de edad, adolescencia, 12 a 20 años de edad, juventud, 20 a 25 años, 25 a 60 años en adelante, no lo sé. ¿En qué sexo crees que se presenta más la diabetes y la obesidad? ¿Femenino, masculino? ¿En ambos por igual? ¿Crees que sea muy importante que un diabético mantenga estables sus niveles de glucosa en la sangre? Sí es muy importante, no es muy importante, no lo sé muy bien. ¿La diabetes tiene síntomas que se pueden detectar? Sí, no, no lo sé. ¿Cuál crees que sea el país con más casos de diabetes y obesidad? México, Estados Unidos, otro mencione cuál es. No lo sé muy bien. ¿Crees que la diabetes se relaciona con la obesidad? Sí. ¿Crees que existe una dieta específica para tratar la diabetes y la obesidad? Sí, no, no lo sé muy bien. Validez y confiabilidad de los instrumentos para la recolección. Unen los criterios de validez y fiabilidad si se consideran estos criterios desde una perspectiva metodológica cuantitativa. Sin embargo, se levantan voces proponiendo una metodología de investigación, perspectiva cualitativa para dar respuesta a estas cuestiones. El cuestionario es un instrumento excelente de investigación. El cuestionario es un instrumento de información diseñado para poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el procedimiento de la entrevista. Su fin es conseguir la comparabilidad de la información. Resultados, tablas. Diabetes y obesidad en mujeres y obesidad. Sexo femenino masculino. Diabetes. Respondieron que la diabetes y la obesidad se dan por igual en los dos sexos. En ninguno es menos o más que el otro. Etapa del desarrollo humano principal en la que se da la diabetes y obesidad. Etapa principal del desarrollo humano, adultez, 25 a 60 años de edad. Todas las personas encuestadas y la persona que se le hizo la entrevista respondieron que la etapa principal que la obesidad es en el adulto, ya que es la etapa del desarrollo humano en el que se empiezan con las enfermedades. ¿La diabetes tiene síntomas detectables? Personas estudiadas, tanto las encuestadas y la que se le hizo la entrevista, mencionaron que la diabetes sí tiene síntomas que se pueden detectar,
Por lo tanto, un médico diagnostica una enfermedad rara en la que sea imposible detectar síntomas de esta enfermedad. Y aunque el médico no pueda detectar los síntomas, si el paciente se hace unos estudios médicos, en los resultados sale que tiene diabetes. La diabetes y la obesidad. Todas las personas estudiadas, tanto las encuestadas y la persona que se le hizo la entrevista, mencionaron que la diabetes sí se relaciona con la obesidad. Importancia de que el diabético mantenga estables sus niveles de glucosa en la sangre. Todas las personas estudiadas, tanto las encuestadas como la persona a la que se le realizó la entrevista, mencionaron que sí es muy importante que un diabetes mantenga estables sus niveles de glucosa, y con ello no existe riesgo de sufrir un coma diabético. Alimentos altos en azúcares y grasas perjudiciales en la diabetes y obesidad. Diabetes. Son muy perjudiciales en las personas con diabetes y se mencionó que si una persona consume en exceso alimentos altos en azúcares y altos en grasas, le produce perjudiciales en las personas con obesidad. Y se mencionó que si una persona consume en exceso alimentos altos en azúcares y altos en grasas, le produce obesidad. Síntomas de la diabetes. La entrevistada mencionó que los síntomas de la diabetes son sed, sudoraciones frías, ganas de orinar por las noches, somnolencia. Las personas más propensas a sufrir diabetes. La persona entrevistada mencionó que sí son más propensas a sufrir diabetes porque no hay una quema de calorías. Importancia de la dieta correcta para tratar la diabetes y la obesidad. Para la diabetes o obesidad sí es muy importante la dieta correcta para tratar la obesidad, al igual que en la diabetes. Hábitos alimentarios encuestados y las personas entrevistadas mencionaron que deben tener estos alimentos alimentarios: comer frutas, verduras, tomar agua natural, evitar el exceso de alimentos ricos en azúcares y grasas, realizar ejercicio moderado, comer 5 veces al día, evitar sales. Medicamentos para el control de la diabetes. La persona entrevistada mencionó los siguientes: metmorfina, glibenclamida, sitagliptina e insulinas. Gráficas. ¿Un tratamiento médico ayuda al control de la diabetes? Y esta es la gráfica. Infográfica. Del total de las personas que se estudiaron, solo 8 personas mencionaron que sí es muy importante un tratamiento médico para el control de la diabetes. Mencionaron que no es muy importante, que con el tratamiento o sin tratamiento, la diabetes se puede descontrolar, ya que no se sabe con precisión si es muy bueno el tratamiento médico. Por lo tanto, se concluye importante un tratamiento médico para la diabetes. Casos de diabetes y obesidad. Esta es la gráfica. Interpretación de la gráfica. Del total de las personas que se estudiaron sobre diabetes y obesidad, Yono mencionó que Estados Unidos es el país que tiene más casos de diabetes y obesidad. Por lo tanto, México es el país de diabetes y obesidad. Dieta específica para tratar la diabetes y obesidad. Esta es la gráfica. Interpretación de la gráfica. De las personas estudiadas, las encuestadas y la persona que se le realizó la entrevista, solo 8 mencionaron que no existe una dieta específica para tratar la diabetes. Al igual mencionaron que tampoco existe una dieta específica para la obesidad y para la obesidad, solo que coman saludablemente y hagan las 5 comidas del día. Se concluye que no existe una dieta específica para tratar la diabetes. Y la imagen del lado izquierdo corresponde a la clínica del ISSSTE, la imagen del lado derecho corresponde al área de enseñanza, luego para el permiso de la elaboración de la entrevista y la encuesta. La imagen del lado izquierdo es de las enfermeras que participaron en la encuesta. Las demás enfermeras no permitieron tomar entrevistada a enfermero Juan Manuel Vázquez. Y las instalaciones de la clínica, las gráficas, estas, 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 estas y estas. Y hasta aquí termina la exposición.